Santo Espíritu. Te pedimos hoy, Señor, que tú nos guíes en esta predicación e enseñanza de tu palabra. Que no sea mi carne, Señor, enseñando, predicando, sino que sea tu Ruach de tu Santo Espíritu. Padre Dios, tienes aquí toda libertad para hablar, para expresarte, Señor. Dios de la gloria, los que estamos aquí presentes en el templo y a los que nos siguen por las redes sociales, Padre Dios, te pedimos su bendición sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cuando hablamos de libertad, tenemos que mirar qué es aquellas cosas que hacen que una persona no sea libre. Físicamente es estar preso, privado de la libertad, en una cárcel, en una celda, donde no alcanzas a ver la luz del día, donde solo es luz artificial. Estar en cautiverio. Otra de las formas de privarse de la libertad es la esclavitud. La esclavitud es una forma también de ser privados de la libertad. Y para entrar un poco en contexto de lo que queremos hablar hoy, por la anuencia del Espíritu Santo sobre la libertad, tenemos que enfocarnos primero en un hombre que estuvo en prisión. Estuvo en prisión. Fue esclavo y estuvo en prisión. Son dos cosas al mismo tiempo. Y estamos hablando de Yosef o José. Primero, sus hermanos lo toman y lo ponen en un pozo, una cisterna. Después lo venden como esclavo. Estaba preso, privado de la libertad en ese pozo. Lo sacan del pozo y lo venden como esclavo a unos mercaderes, a sus primos, descendientes también de Abraham, porque eran ismaelitas, dice la palabra. Sus propios primos lo compraron, sus hermanos lo vendieron a sus primos como esclavos. Y lo vendieron a Potifar. En la casa de Potifar tenía ciertas libertades, pero había una libertad que no podía tener él, y es de mancillar o tocar o mirar con deseos la mujer de Potifar. Y era ese tabú que había allí. La mujer de Potifar anhelaba y ansiaba a Yosef o a José. Cuando no pudo lograr lo que quería, mintió, lo difamó, y eso lo llevó a prisión, a una cárcel tenebrosa, a una cárcel donde a la cárcel no van personas buenas, hay personas malas. Pero en esa cárcel, mientras él estaba en esa cárcel, la palabra de Dios dice que Dios estaba con él. Y aún en la cárcel, privado de la libertad física, espiritualmente él se sentía libre, porque Dios estaba con él. Donde hay el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Necesitamos del Espíritu de Dios, no importa cuál sea nuestra circunstancia. Él estaba en libertad, aún en medio de la cárcel. Pero él salió de la cárcel al palacio. Y fue de bendición para todo Egipto y las otras naciones vecinas. Y fue de bendición para sus hermanos y para sus padres. Pero pasó el tiempo, se murió aquel faraón, se murió José. Y nadie tenía noción de quién era José, de quién era el otro faraón, porque llegaron otros faraones. Y había un pueblo, una nación dentro de una nación que estaba creciendo. Y el faraón de ese entonces decidió esclavizar al pueblo de Israel. Decidió esclavizar al pueblo de Israel, privarlos de ciertas libertades. Trabajarás y no se te pagará. Si no trabajas, no comes. Y esa es una forma de esclavitud. Tomar a una persona, ponerlo a trabajar y no pagarle, esa es una esclavitud. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor.
Pero dice la palabra de Dios que Moshe vio una zarza ardiente y se acercó a esa zarza ardiente. Y al acercarse a esa zarza ardiente, una voz le habló desde esa zarza ardiente. Y le dijo: he escuchado el clamor de mi pueblo. ¿Y cuánto tiempo llevaba el pueblo de Dios, los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de las 12 tribus de Israel? ¿Cuánto tiempo llevaban ellos? Alrededor de 430 años en esclavitud. Pero Dios un día le dijo a Moshe: he escuchado el clamor de mi pueblo. Y decidió liberarlos del yugo de esclavitud, de la casa de servidumbre de Egipto. Aleluya. Dios, con brazo fuerte, con manos tendidas, los sacó de Egipto al desierto. Ya no estaban esclavizados físicamente, pero su mente todavía seguía esclavizada. Su mente todavía seguía esclavizada. Moshe, ¿por qué nos sacaste aquí al desierto a morir? Si en Egipto estábamos bien, estaban siendo esclavos, pero estaban bien. Muchas personas piensan, están en una situación caótica y eso por el estilo, pero aceptan estar así. Y eso no debe ser así. Nosotros no debemos aceptar eso. Hay personas que se han convertido al cristianismo, pero siguen creyendo que son pecadores. Siguen creyendo que están condenados. Siguen creyendo que van al infierno. Y son creyentes y son cristianos. Y temen por eso. Que el día que fallecen van a una eternidad sin Cristo Jesús. Yo quiero decirles, mis amados y hermanos, hermanas, desde el día que recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, tienes garantizado, aleluya, la vida eterna. Tienes garantizado la vida eterna. Bendito sea el Señor. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el momento, el día que aceptamos recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, somos libres. Él nos ha hecho libre, libre del azote, del pecado, libre de las preocupaciones, libre de tantas cosas. Él nos ha hecho libre. Bendito sea su maravilloso nombre. La libertad, mis amados hermanos y hermanas, que hoy reflexionaremos, nosotros tenemos que tomar la libertad como un regalo divino. Un regalo divino. Ayer estaba viendo y me causó mucha risa, viendo unas de esas series chinas, las series cortas chinas. Viendo unas de series cortas chinas. Había un hijo que ya tenía más o menos unos 30 años. Su papá y su mamá, ellos estaban delante de lo que ellos creen, delante de una estatua de Buda. Ellos creen en eso, es su creencia, esa es su convicción, bendito sea el Señor. Y había una joven que dio a luz un hijo y sus tíos y sus tías querían quitárselo para matarlo porque querían casarlo a ella con otra persona, con cierta persona. Y ella salió corriendo. Y mientras ella salía corriendo, la mamá se arrodilló. Mira cómo es la reverencia. Se arrodilló el papá y el hijo todavía estaba parado y él le coge: arrodíllate, le dice al hijo. Y ella levanta la mano y dice: Buda, yo hoy reverentemente quiero que me hagas un milagro. Yo quiero que descienda del cielo un nieto hermoso y una nuera. Bueno, esta mujer estaba corriendo, salía corriendo y se tropezó con el bebé en la mano y el bebé sale volando por los aires. Y mientras hizo la mano así para orar, le cae el niño en los brazos
y la felicidad de este padre, la madre y el hijo. Y porque un milagro, oraron por un milagro. Mira cómo es la cuestión, oraron por un milagro. Ellos muestran eso como un milagro. Claro que es un drama chino, esos chinos son inmensos para su drama. Pero me llamó la atención, me causó mucha risa eso. Me causó mucha risa eso. Y yo le encuentro algo de sentido, es la fe. Nosotros tenemos que movernos en fe, tenemos la libertad de movernos en fe. Ellos se sentían con esa libertad de moverse en fe y pedir lo que querían. Nosotros tenemos la libertad de ir ante nuestro Dios Todopoderoso, no ante el Buda, sino ante nuestro Dios Todopoderoso, ante su trono de gracia. Tenemos esa libertad, tenemos ese acceso de pedirle al Señor. Y dice, pedís, pero no recibís, porque no sabe cómo pedir. Pedís solamente para vuestro deleite. Hay que saber pedir. Y nosotros tenemos esa libertad, bendito sea el Señor. Y esa libertad, vuelvo a decirle, es un regalo divino. Cada uno de nosotros aquí presentes tenemos ese regalo divino, porque tenemos libertad. De pronto no estemos totalmente conscientes de que tenemos esa libertad, tenemos ese regalo divino. Posiblemente no lo sepamos de todo, pero lo tenemos. Y hoy debemos salir de aquí conscientes de nuestra libertad. Aleluya. La libertad no es solo la ausencia de cadenas físicas, bendito sea el Señor, sino la capacidad de elegir el bien, de vivir en verdad y de caminar en el amor. Eso es libertad. Y caminar conforme al propósito que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese propósito que Dios ha trazado para cada uno de nosotros? Hacer el bien al prójimo, amar al prójimo, perdonar al prójimo. Mira, si nosotros no somos capaces de perdonar, si nosotros no somos capaces de amar y de perdonar, nuestra libertad está siendo pisoteada. La libertad no es para hacer lo que yo quiera. La libertad es para ejercer y hacer el bien. Esa es la libertad. Yo tengo libertad para hacer el bien. Antes estaba preso. Podía decir, antes yo estaba preso. Claro. ¿Por qué? Hacía lo que no debía hacer. Y eso es una forma de estar en prisión. Una forma de estar en esclavitud. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Dice el apóstol Pablo. La libertad es para eso. La libertad no se puede tomar en el libertinaje. Muchos dicen, aira mai won man, aira mai won woman, and I do what I want. Pero hacer lo que a mí me plazca, lo que yo quiero. La libertad es para hacer lo que a Dios le place. Porque cuando yo hago lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le place, Dios me va a bendecir. No voy a sentir tristeza, no voy a sentir mal, no voy a sentir acosado o acusado, no voy a sentir el dedo de Dios acusándome, sino la mano de Dios sobre mí diciendo, bien siervo bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Uno cuando hace algo malo, sobre todo cuando ya uno es creyente, uno siente algo adentro que dice, eso no está bien. Eso es como volver otra vez a la prisión, bendito sea el Señor. En Gálatas capítulo 5, verso 1, el apóstol Pablo nos dice, para ser libres nos liberó Cristo. Entonces dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre, y no estéis otra vez bajo el yugo de esclavitud. Quiero desmenuzar esto un poquito. Nosotros, antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, puede que cuando éramos niños, a muchos, en el caso de muchos que fueron niños, los llevaron en una pileta y le echaron agüita sobre la cabeza y eso, ¿cierto?
Pero la Biblia me enseña a mí que el que cree y fuere bautizado, los niños no creen todavía, los niños tienen una inocencia bíblica, habla hasta los 7 años. Entonces, pero cuando yo soy consciente de que ya tengo mi responsabilidad ante Dios, bendito sea el Señor, ya mis pecados son contados míos, no le puedo achacar, no hay una inocencia, no hay inocencia al pecado que yo cometo antes de conocer a Jesucristo, ya se me achaca a mí y no a nadie. No es pecado de mis padres, es mío, es mi responsabilidad. Y ante esos pecados, esa responsabilidad mía, así como cuando a una persona lo llevan preso y escriben su nombre, al entrar a la cárcel escriben su nombre con su número de cédula y todo por el estilo, y está en este libro que esta persona es privado de la libertad. Asimismo, mis amados y amadas, nosotros en nuestra anterior vida, bendito sea el maravilloso nombre del Señor, allá en el infierno, y muchos no quieren escuchar el infierno, pero en realidad Jesucristo habla sobre él. Nuestros nombres estaban escritos en el libro, en el infierno. Bendito sea el Señor. Pero cuando nosotros decidimos aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, nuestros nombres fueron erradicados, fueron quitados. It was erased. Fueron borrados de ese libro. Y ahora nuestros nombres están escritos en el libro de la vida que jamás será borrada. Ningún hombre, ninguna mujer, nadie puede ir allá a borrar nuestro nombre. Y eso es libertad. Tenemos esa convicción que tenemos esa libertad de que su nombre está escrito en el libro de la vida y no en las tinieblas del infierno. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así que nuestros pensamientos no deben ser de esa forma de que nosotros aún estemos pensando de que somos condenados y que nos van a condenar. No. La misma palabra nos enseña que abogado tenemos ante el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Él es juez y abogado. Y si preguntan por cualquiera de nosotros, el Padre pregunta por cualquiera de nosotros. Fulano de tal, o mengano de tal, hijo, él ha cometido muchos pecados. Él ha hecho de todo. Y Jesucristo le dice al Padre: Padre, yo ya lo he perdonado. Mi sangre preciosa ha sido derramada en la cruz, lo hice fue por él. Y yo dije en la cruz, Padre mío, yo dije en la cruz, perdónalo porque no saben lo que hacen. Yo dije eso en la cruz, Padre Dios. Entonces, ¿cómo lo declaras? Entonces Jesucristo asume, ya no es el abogado, asume el papel de juez, ¿sí? Porque él es abogado y él es juez, y él dice, es inocente. Ellos son inocentes porque han sido lavados y limpiados por la sangre preciosa del Cordero. Amén. Eso es conocer de que andamos en libertad. Eso es libertad, aleluya. Libres de la condenación. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que estar en esa libertad con que Cristo nos ofrece. Y como decía, no es un permiso para hacer lo que nosotros queramos, sino una invitación a vivir plenamente para lo que fuimos creados. ¿Para qué? Para amar primero que todo a Dios y amar al prójimo. El Señor dice, es nuevo mandamiento os doy. Amarás a Dios con todo el corazón, con toda su fuerza, con todo lo que tienes. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hemos sido creados en libertad para eso. Y el que anda en libertad, le debe ser fácil hacer eso. Para mí debe ser muy fácil amar a Dios. Para mí debe ser muy fácil amar al prójimo. Porque tengo libertad para hacerlo. Yo no tengo libertad para hacer el mal. Andaba en tinieblas y sentía que tenía libertinaje, hacía el mal antes.
Pero ahora que conozco a Cristo Jesús, que Él me ha hecho libre, que me ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable, que me ha hecho hijo de Dios, entonces, ¿qué debo hacer yo? Cumplir con el propósito, los 2 mandamientos específicos de Dios, es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Aleluya. Cuando yo empiezo a amar a mi prójimo, yo empiezo a perdonar las faltas del prójimo contra mí. Aleluya. Cuando yo empiezo a amar a mi prójimo, yo puedo perdonar a mi prójimo. Cuando yo empiezo a amar a mi prójimo y empiezo a desear lo mejor a mi prójimo, yo puedo ir en rescate de mi prójimo. Aleluya. Si tiene algún problema, tiene alguna dificultad, poder decirle: heme aquí, aquí estoy para colaborarte, en qué puedo ayudarte. Eso es el mandato de Dios, bendito sea el Señor. Esa es la libertad con que nosotros debemos caminar. Nosotros no podemos seguir caminando en el odio, en el rencor y en el resentimiento, en la venganza. Nosotros no podemos seguir con eso. Nosotros no debemos seguir cargando con lo porque aquel me ha hecho algo, entonces voy a llevarlo, voy a cargar eso. Yo soy consciente y me atrevo a decirlo. Cuando tú cargas con lo que aquella persona y no la has podido perdonar, estás cargando con el pecado y todo el peso de esa persona y lo estás llevando en su hombro. Lo estás cargando y es un peso tremendo cargar con lo de otro que no debes cargar. Cuando tú lo perdonas, lo haces libre también, porque esa libertad que tú tienes y tú lo perdonas, lo haces de libre, porque ya no lo estás condenando por lo que él te ha hecho o por lo que ella te ha hecho. Tú lo estás liberando de ese pecado también al perdonarlo. Por eso Jesús dijo, vuelvo y lo digo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros somos discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nosotros tenemos que decir lo mismo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una persona cuando ofende a un hijo de Dios, a un creyente, cuando ofende a un pastor, un predicador, el pastor y el predicador o el creyente, ¿qué es lo que tiene que decir? Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios respecto a nosotros? No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Entonces, si el día de mañana alguien atenta en contra tuya, no lo tomes en cuenta. Siempre tienes que tener esa capacidad, esa libertad de perdonar a esa persona. Bendito sea el Señor. Aleluya. Nosotros cuando hacemos esto, a lo que fuimos creados, para amar a Dios y al prójimo, es para buscar la justicia y para construir un mundo que refleje el reino de Dios. ¿Y dónde comienza la verdadera libertad? La verdadera libertad comienza en el corazón. Muchos dicen que es el mango aquí, yo digo que el corazón es aquí, porque es que aquí es donde uno siente los golpes. Aquí es donde uno le quitan el aire, en este espacio. Y empieza desde el corazón. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Si en mi corazón hay odio, resentimiento y rencor, mi corazón está en cadena espiritual. Pero si yo perdono, mi corazón está libre. Y es en el corazón de donde vienen las guerras y las pasiones. Vienen desde el corazón. Es la liberación del pecado. Es la liberación ¿de qué? Del miedo. Es la liberación del egoísmo y de las cadenas que el mundo nos impone. Ese afán de poder. Eso es esclavitud. Nosotros no debemos tener ese afán de poder. Nosotros ya somos poderosos, porque somos hijos del Todopoderoso. Así que no tenemos que afanarnos. Nosotros cuando conocemos quiénes somos, nosotros no tenemos que afanarnos, de mostrarnos, de exhibir, ni nada. Nosotros tenemos que ser conscientes de que quiénes somos. Herederos y coherederos. Yo lo repito en cada uno de mis sermones o prédicas, que somos coherederos, herederos con Cristo Jesús,
Así que, y otra cosa, lo más importante, somos hijos de Dios. ¿Qué otro título? ¿Cuál otro afán? Que el presidente, que el abogado, que el presidente, que el senador, que el representante a la Cámara, que el gobernador, que el alcalde, que los ministros, aquellos y otros. Bueno, yo le digo una cosa, si ninguno de ellos ha conocido a Cristo Jesús, ellos están en afán de poder, pero nosotros tenemos el poder. Nosotros tenemos el poder. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. Cristo venció y nos pone a nosotros el título de más que vencedores. Entonces nosotros no tenemos que tener ese afán de poder, porque ya lo tenemos. Y la libertad nos enseña que no necesitamos tratar de mostrarnos a nadie. Aleluya. También, cuando andamos en libertad, tenemos que dejar la codicia o la indiferencia. Muchos caemos en eso, es un peligro también. La indiferencia, nosotros no podemos ser indiferentes con los demás. Nosotros no podemos pensar que el día de mañana yo esté bien, pero que mi prójimo esté mal. Yo no puedo pensar de el día de mañana voy a lucirme, pero mi prójimo va a estar mal. Acuérdense de Lázaro el mendigo y el rico y Lázaro. Y dice que él comía banquete con esplendidez, que hacía banquetes con esplendidez. Y Lázaro comía de las migajas que caían, ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa. Entonces nosotros no podemos caer en esas influencias como el rico y mirar a los demás como Lázaro. Nosotros tenemos que tratar de nivelar y mirar a los demás como nuestro prójimo, como buscar y tener y darles oportunidades también a los demás mientras el Señor nos está bendiciendo. Aleluya. Jesús nos enseñó que la libertad no se encuentra en dominar a otros. Y he visto, desafortunadamente, en lo que conocemos como la iglesia, tratan de ejercer y adueñarse de la vida de las personas, y eso no es de Dios. No es de Dios. Sí, hay que pastorear, hay que estar disponibles y dispuestos, pero la Biblia no nos enseña a adueñarnos, a enseñorarnos. No nos enseña eso la Biblia. Acompañar. Si algún miembro de la congregación tiene algún problema y vienen de uno, acompañarlo. Pero nosotros no tenemos por qué adueñarnos de la vida, de las familias ni de nadie. Cuando nos necesitan hemos de estar disponibles. Jesucristo nunca se adueñó de nadie. Al contrario, Él procuraba el bien, ayudar. Él nunca trató de imponerse. Y Él nos enseña con esa humildad. Aleluya. Entonces nosotros no debemos dominar a otros, sino nuestro deleite es servir, como dice en Juan capítulo 8, verso 36, donde declara el Señor: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta es la libertad que trasciende de las circunstancias, que nos permite encontrar paz en medio de la tormenta y esperanza en la oscuridad. Pero mis amados, la libertad también conlleva ¿qué? A responsabilidad. No podemos usarlo como una excusa para el desorden o para ignorar las necesidades de los demás. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16, se nos exhorta: vivan como personas libres, pero no usen su libertad como pretexto para hacer el mal. Vivan más bien como siervos de Dios. En cuanto a la libertad cristiana, nos llama a ser ¿qué? Constructores
de puentes, no derribadores de puentes, constructores de puentes. ¿Para qué sirve un puente? Un puente sirve para unir una isla con otra, para unir un lado de un territorio con el otro lado de otro territorio. Y eso nosotros tenemos que buscar, es la unidad. Tenemos que ser constructores de puentes. Nosotros no podemos, como creyentes, entrar en competencia con otras congregaciones. No, nosotros no podemos entrar en eso con otras congregaciones. Nosotros tenemos que ser constructores de puentes. Ustedes están allá, nosotros estamos acá, pero ambos servimos al mismo Dios, al mismo Señor. Todos tenemos un llamado a salvación y vida eterna. Jesucristo nunca nos llamó a competir, porque ese tipo de competencia lo que hace es hacer división. Y si un río divide un territorio, los que están a este lado de este territorio al otro lado no tienen ese contacto, no tienen comunión. Entonces nosotros tenemos que ser ese puente para unir y no para desunir. Bendito sea el Señor, aleluya. La libertad también, como decía, esa libertad de constructores de puentes, a tender la mano al necesitado, pero también a defender la dignidad de cada persona. Nosotros, cuando vemos que están hablando mal de una persona, nosotros no podemos prestar el oído al cuchicheo de que están hablando mal de la persona y ayudar también al que está hablando mal de la persona, poner nuestro pedacito también allí. That's not Christian. That's not real Christian. Nosotros tenemos que decir, oye, un momentico. Ninguno de nosotros hemos pasado por esta vida sin cometer un error ni cometer un pecado. La dignidad de esa persona debemos respetarla. Esa persona no toda la vida pasó haciendo lo malo. De pronto cometió un error. Pero este es el momento que esa persona necesita que lo acompañemos, que lo apoyemos, que lo abracemos. No para que lo señalemos y lo critiquemos. That's not Christian life. We have to approach the person. And the dignity of the person, we can't dash it down. We have to help we have to help our neighbor. Anybody that have problem, we have to help them. Todas las personas que tienen un problema o que haya cometido cualquier error, cualquier cosa, nosotros debemos estar dispuestos con las manos abiertas para abrazarlo. ¿Qué tal el día de mañana yo cometa un error y voy a donde el Señor y el Señor me da la espalda y no me quiera ver? Somos discípulos de Cristo Jesús. Él no va a hacer eso. Nosotros no podemos darle la espalda a las personas y no ayudar a pisotear la dignidad de las personas. Bendito sea el Señor. Eso nos ayuda, la libertad también nos ayuda a eso. Aquí hay una serie de cositas. Por ejemplo, hoy en un mundo donde hay tantas voces que claman por derechos, pero a veces olvidan los deberes. Nosotros tenemos deberes. Y nuestros deberes están todos centrados en la palabra de Dios. No hay nada que se le escapa a la palabra de Dios. Absolutamente todo. Cada pregunta que nosotros tenemos, la respuesta allí. ¿Y cuáles son nuestros deberes? Están escritos aquí en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Sí, todos tenemos deberes y debemos recordar que la libertad no es completa si no incluye a otros. Yo estoy bien, yo quiero que otros también estén bien. A mí me va bien, yo quiero que el vecino también le vaya bien. Hay una pregunta aquí, o una serie de preguntas. ¿Cómo podemos decir que somos libres
si nuestro hermano o hermana vive oprimido por la pobreza? Yo nunca he podido entender eso. Yo cómo voy a andar en jet privado, subirme a un púlpito. Yo cómo voy a andar en un carro blindado y subirme a un púlpito y ver la vestimenta de la Grey. Son preguntas. ¿Cómo podemos decir que somos libres si nuestro hermano o hermana vive oprimido por la pobreza, la injusticia o el abandono? La libertad nos compromete ¿a qué? A actuar, a hacer luz en las tinieblas. ¿Hacer qué? Luz en las tinieblas. No hacer tinieblas en las tinieblas, sino hacer luz en las tinieblas. Si yo en mi vida anterior era así, que señalaba y apuntaba a todos y masacraba a todos con palabras, ahora mi deber hoy en día es mirar la dificultad que está pasando la persona, ir ante el Señor y pedirle: Señor, tenga en cuenta a mi hermano, tenga en cuenta a mi hermana. Mira por lo que está pasando, Señor. Dios de la gloria, dame a mí para poder estrechar la mano y darle también. Aleluya. Yo creo que esas son las libertades que Dios nos está diciendo hoy. Así que, mis amados y amadas, tenemos una invitación a reflexionar. ¿Cómo estoy usando mi libertad? ¿Lo pongo al servicio de Dios y los demás? ¿O lo guardo egoístamente para mí? Hoy debemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para vivir una libertad, pero una libertad auténtica, que nos haga instrumento de su paz y su justicia. Yo no soy mariano, ni devoto de María. Soy devoto del Señor Jesucristo. Pero hay cosas que uno tiene que reconocer. Muchas de aquí son madres, tienen hijos. Yo soy padre, tengo hijos. Pero imagínense, ella consciente desde que el día que engendró a ese niño, y sabía para qué venía ese niño. Ella sabía el sacrificio que tenía, la ofrenda, ese sacrificio de ese niño que se convirtió en hombre. Ella como madre, fíjese que ella no se aferró. Y eso es lo bueno de María o Miriam. Eso es lo bueno de ella, la madre que lo dio a luz, que no salió por su boca, salió por donde salen todos los niños. Pero ella estaba consciente de que no lo iba a tener de por vida, que algún día le sería arrebatado. Ella tuvo que vivir con eso todo el tiempo, pero no había ese egoísmo, hubo ese egoísmo en ella. Dios, el Padre, dio su amado Hijo unigénito, pero también una mujer que lo dio a luz, que lo parió, también lo entregó. Y lo entregó por el bien de la humanidad. Y esa es la forma que yo miro a Mariam o María, que ella dio un sacrificio. El Padre dio un sacrificio, pero ella como madre también dio ese sacrificio. Y nosotros tenemos que entender eso. Y ese sacrificio, gracias a ese sacrificio, ella dio el sacrificio de nuestro libertador. Si ella se hubiera opuesto a eso, hoy en día nosotros no tendríamos libertad. Si ella en su corazón hubiera dicho no, pero en ninguna parte de la palabra de Dios hubo un rechazo
o un aferramiento de ella para que no se hiciera. Cuando Pedro dijo, no se haga eso, ella nunca se opuso. Ella era consciente, porque Jesús le dijo, Señor, mujer, aún no es mi hora. Pero ella estaba consciente de eso, que llegaría ese día. Ella tuvo que vivir todos esos 30 o 33 años con eso, que ese día llegaría. Y cuando llegó ese día, ella lo permitió. Nunca hizo algo para retener o detener eso. Eso es verdaderamente una madre que ama la humanidad. Una madre que ama la humanidad. Y nosotros debemos tener ese corazón también que tuvo María o María. Tenemos que tener ese corazón. Ella tuvo esa libertad. Tuvo esa libertad de amar a la humanidad para que su hijo fuera entregado en la cruz del Calvario. Padre Dios, te damos gracias porque tú nos enseñas a amar y andar en libertad. Dios Todopoderoso, bendecimos, exaltamos tu santo nombre hoy. Y hoy, Padre Dios, en esa libertad con que tú nos hiciste libre por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ayúdanos, Señor, a caminar en esa libertad. Hacer tu voluntad, mas no la nuestra, Señor. Y que nuestra voluntad, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad, conforme a tu palabra. Padre Dios, bendice esta congregación, y no solo esta congregación, sino a todas las otras congregaciones que hasta ahora están rindiendo un culto al Dios Todopoderoso por medio de nuestro Señor Cristo y su Santo Espíritu. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. Que cada palabra, Señor, que sea predicada hoy, levante nuestra conciencia y que nos ayude, Señor, de aquí en adelante